Existe una pregunta que los pasajeros de decenas de aerolíneas internacionales están haciendo en este momento y que los análisis superficiales de las noticias del día no están respondiendo con suficiente profundidad. ¿Por qué el aeropuerto internacional de Kuwait lleva más de un mes cerrado al tráfico comercial regular, sin fecha de reapertura anunciada, con miles de pasajeros reorientados a aeropuertos en Arabia Saudita, con Kuwait Airways operando sus vuelos internacionales desde Dammam en lugar de su propio país? La respuesta está en una campaña de ataques de drones que comenzó el 28 de febrero de 2026 y que el 1 de abril de 2026 tuvo su capítulo más reciente con un incendio de grandes proporciones en los tanques de combustible de aviación del aeropuerto. Un incendio que se vio desde kilómetros de distancia. Un incendio que, en la secuencia de lo que ha ocurrido en Kuwait en estas semanas, no es un evento aislado. Es el resultado acumulado de una estrategia iraní que tiene al aeropuerto más importante del Golfo como objetivo recurrente. Quédense conmigo, porque para entender lo que ocurrió el 1 de abril en Kuwait, necesitan entender toda la arquitectura de lo que ha ocurrido antes, quiénes tomaron esas decisiones, por qué un aeropuerto civil es un objetivo estratégico, y qué significa todo esto para la estabilidad del Golfo Pérsico como zona de tránsito aéreo y de comercio internacional. Kuwait tiene una posición geográfica y geopolítica que hace que su situación en este conflicto sea especialmente compleja. Es un país pequeño, de apenas 17.000 kilómetros cuadrados, enclavado entre Irak al norte y Arabia Saudita al sur, con la costa del Golfo Pérsico al este y la frontera con Irak a escasos kilómetros al norte de su ciudad capital. El aeropuerto internacional de Kuwait está ubicado a aproximadamente 15 kilómetros del centro de ciudad de Kuwait. No tiene la profundidad geográfica que permite a países más grandes poner sus instalaciones aeroportuarias a distancia de posibles amenazas regionales y alberga en su territorio bases militares con presencia de fuerzas estadounidenses, lo que lo convierte, en el cálculo del IRGC, en un objetivo con justificación operacional dentro de la lógica de su campaña contra la presencia militar de Estados Unidos en la región. La primera oleada de ataques de drones sobre Kuwait ocurrió el 28 de febrero de 2026, el mismo día en que comenzó el conflicto con los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos sobre Irán. El espacio aéreo de Kuwait fue cerrado esa misma noche. No fue una decisión precautoria que se tomó con calma. Fue una respuesta inmediata a la realidad de que los drones iraníes comenzaron a cruzar el espacio aéreo del país antes de que las autoridades pudieran establecer protocolos de respuesta. La Dirección General de Aviación Civil confirmó más tarde que drones procedentes de Irán y de las facciones armadas que apoya habían atacado el aeropuerto durante esa primera noche, causando los primeros daños en infraestructura. Ninguna víctima fue reportada, pero el mensaje fue claro desde el primer momento. El aeropuerto no era un santuario. El 7 y el 8 de marzo, durante la segunda semana del conflicto, los ataques sobre Kuwait se intensificaron de manera significativa. Según la agencia estatal de noticias CUNA y el informe del Long War Journal, para el 8 de marzo, Kuwait reportó que 406 drones y 219 misiles habían sido lanzados en su dirección desde el inicio del conflicto. Las defensas aéreas del país interceptaron una parte significativa de esos proyectiles, pero los que llegaron a sus destinos causaron daños concretos y medibles. En esa oleada del 7 y 8 de marzo, drones atacaron los tanques de combustible del aeropuerto internacional por primera vez, con daños de fuego confirmados. El portavoz del Cuerpo de Bomberos de Kuwait, el general Muhammad Al-Gharib, confirmó que el incendio fue controlado sin dejar víctimas. El aeropuerto acumuló sus primeros daños de consideración en infraestructura crítica. 2 guardias fronterizos kuwaitíes murieron el mismo día, según el Ministerio del Interior, mientras cumplían su deber en posiciones de frontera durante los ataques. Ese detalle, que quedó eclipsado por los informes de los daños materiales, marcó el inicio de las bajas humanas del conflicto en territorio kuwaití. Ese mismo 7 y 8 de marzo, el sistema de radar del aeropuerto fue dañado en una oleada separada. El radar es el sistema nervioso de cualquier aeropuerto. Sin él, la torre de control no puede rastrear aeronaves, coordinar aproximaciones ni gestionar el tráfico de manera segura. La decisión de mantener el aeropuerto cerrado al tráfico comercial regular no fue arbitraria. Fue la consecuencia directa de que la infraestructura que hace posible la operación segura de un aeropuerto estaba dañada y bajo amenaza activa de nuevos ataques. El cierre de un aeropuerto internacional no es solo una decisión de seguridad interna. Tiene implicaciones inmediatas sobre decenas de aerolíneas que vuelan a ese destino, sobre los pasajeros con reservas ya confirmadas, sobre la cadena logística de carga aérea y sobre la percepción de la región como zona de tránsito seguro para la aviación comercial internacional. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, monitorea activamente los riesgos de aviación en la región desde el inicio del conflicto.
El 12 y el 14 de marzo, nuevos ataques de drones causaron daños adicionales en el aeropuerto. Para el 23 de marzo, el aeropuerto llevaba casi un mes cerrado y no había señales de reapertura inminente. Kuwait Airways había adoptado una solución de emergencia que habla por sí sola sobre la gravedad de la situación. Operar 4 vuelos semanales hacia El Cairo, pero haciéndolo desde el aeropuerto internacional Rey Fahd en Dammam, Arabia Saudita, a más de 400 kilómetros de Ciudad de Kuwait, la principal aerolínea nacional de un país, operando desde el territorio de otro país porque su propio aeropuerto es demasiado peligroso para usar. El sábado 28 de marzo, un nuevo ataque de drones golpeó el aeropuerto. Esta vez, el sistema de radar recibió daños significativos que Reuters confirmó en una nota fechada ese mismo día. La agencia citó a las autoridades kuwaitíes que confirmaron los daños en el sistema de radar sin reportar víctimas. Las imágenes publicadas en redes sociales ese día mostraban columnas de humo negro visible desde varios kilómetros sobre Ciudad de Kuwait. El 28 de marzo también fue el día en que 10 soldados kuwaitíes resultaron heridos cuando drones atacaron un campamento militar en el país. Kuwait confirmó esas bajas a través de sus canales oficiales. Al Jazeera transmitió el informe en vivo. Ese detalle define con claridad el alcance de la estrategia iraní en Kuwait. No solo infraestructura civil, no solo el aeropuerto, sino también las instalaciones militares en las que el IRGC tiene la convicción de que hay presencia de fuerzas o coordinación con operaciones de Estados Unidos. Y entonces llegó el 1 de abril de 2026, el ataque más reciente, el que provocó el incendio de mayores dimensiones visible hasta ahora en el aeropuerto. En la madrugada del miércoles 1 de abril, drones procedentes de Irán y de las facciones armadas que apoya, según el comunicado oficial de la Dirección General de Aviación Civil de Kuwait, atacaron los tanques de combustible de la Compañía de Suministro de Combustible de Aviación de Kuwait, conocida por sus siglas en inglés como KAFCO. Los tanques de KAFCO son la infraestructura que almacena el combustible de aviación, el jet fuel, que alimenta a todos los aviones que utilizan el aeropuerto. No es una instalación periférica. Es el sistema de abastecimiento que hace posible que los aviones puedan despegar. El impacto de los drones provocó lo que las autoridades describieron como un gran incendio en las instalaciones, con daños significativos en los tanques. No se reportaron víctimas. Los equipos de bomberos fueron desplegados de inmediato y batallaron durante horas para controlar las llamas. El portavoz de la Dirección General de Aviación Civil, Abdullah Al-Raji, confirmó el ataque en un comunicado oficial publicado en X, en el que señaló que el aeropuerto había sido objeto de un ataque con drones perpetrado por Irán y sus grupos armados aliados. La agencia estatal CUNA difundió la información. Reuters confirmó los hechos con sus propias fuentes, y el aeropuerto, que ya estaba cerrado, permaneció cerrado con daños materiales adicionales que hacen aún más incierta cualquier fecha de reapertura. Para el 1 de abril de 2026, según plataformas de rastreo de vuelos y el análisis de International Business Times, el aeropuerto internacional de Kuwait no tenía ningún vuelo comercial programado en sus pantallas. Las plataformas mostraban mensajes de servicios suspendidos. Las aerolíneas internacionales habían extendido sus suspensiones de vuelos hacia Kuwait hasta mediados de abril en muchos casos, y algunas con avisos que se extendían más allá. Los pasajeros con reservas a Kuwait recibían instrucciones de sus aerolíneas para no presentarse en el aeropuerto. Hay una dimensión de este cierre prolongado que va más allá de la inconveniencia para los pasajeros y que requiere ser analizada con detalle, porque define el impacto económico real de lo que está ocurriendo. Kuwait es un país con una economía basada en gran medida en sus ingresos petroleros, pero también es un nodo de tránsito regional de importancia considerable. Antes del conflicto, el aeropuerto internacional de Kuwait manejaba millones de pasajeros al año y operaba como punto de conexión para rutas entre Asia Meridional y Europa. El cierre del aeropuerto por más de un mes no es solo un problema de logística de pasajeros. Es un impacto sobre el sector turístico, el comercio de bienes de alto valor que viaja en carga aérea, los servicios de mantenimiento técnico vinculados a la aviación y la imagen de Kuwait como destino y como hub. El ataque del 1 de abril sobre los tanques de KAFCO fue, en su lógica táctica, el más preciso de la serie en términos de impacto sobre la capacidad operacional del aeropuerto. Cuando los tanques de combustible de un aeropuerto arden, el mensaje operacional es inequívoco. Incluso si se reparan los radares, incluso si se aseguran las pistas y las terminales, sin combustible no hay vuelos. ¿Por qué Kuwait? ¿Por qué ha sido el aeropuerto internacional de este país el más atacado de manera recurrente en toda la región del Golfo? La respuesta tiene varias capas. Primera capa. Kuwait alberga bases militares con presencia de fuerzas estadounidenses.
Camp Arifjan, la mayor instalación del ejército de Estados Unidos en Oriente Medio por número de efectivos permanentes, está ubicada en Kuwait. El IRGC ha declarado sistemáticamente que sus ataques en la región tienen como objetivo la infraestructura que apoya la operación militar de Estados Unidos, y Kuwait es parte directa de esa ecuación. Segunda capa. Kuwait tiene fronteras terrestres con Irak, donde el IRGC tiene influencia significativa a través de milicias afines. La proximidad terrestre facilita las rutas de los drones, que no necesitan cruzar océanos ni largas extensiones de mar abierto para alcanzar los objetivos kuwaitíes. El tiempo de vuelo de un dron desde posiciones en el sur de Irak hasta ciudad de Kuwait es notablemente menor que el tiempo requerido para llegar a objetivos en los Emiratos o en Qatar. El IRGC ha desarrollado en los últimos años una capacidad de drones de largo alcance, bajo costo y alta disponibilidad que le permite saturar sistemas de defensa, con oleadas de decenas o cientos de aeronaves no tripuladas simultáneamente. El modelo Shahed 136, el dron kamikaze más utilizado por Irán en las operaciones de este conflicto, tiene un alcance de entre 2.000 y 2.500 kilómetros. Cuesta una fracción de lo que cuesta el interceptor necesario para derribarlo y puede ser producido en series de cientos de unidades. Kuwait está dentro del radio de acción de esos sistemas, incluso sin necesidad de posiciones avanzadas en Irak. Tercera capa. Kuwait es, en el imaginario geopolítico de la región, el país del Golfo que más claramente definió su relación de seguridad con Estados Unidos. Su vínculo histórico y operacional con Washington es reconocido públicamente. Para el IRGC, atacar Kuwait tiene un peso simbólico que refuerza el mensaje de que ningún aliado de Estados Unidos en la región está fuera del alcance de sus operaciones. El gobierno de Kuwait ha respondido a la situación con la combinación de medidas que cabría esperar de un país pequeño en una posición geográficamente vulnerable. Ha movilizado sus defensas aéreas, ha pedido apoyo operacional a sus aliados del Consejo de Cooperación del Golfo, ha reforzado su coordinación con los sistemas de defensa antimisil estadounidenses en la región, y ha mantenido un perfil público de moderación, sin hacer declaraciones de guerra ni escalar retóricamente la situación con Teherán. Esa postura de moderación verbal coexiste con la realidad de que el aeropuerto del país lleva más de un mes cerrado y que nuevos ataques de drones siguen llegando. El Consejo de Cooperación del Golfo publicó un comunicado conjunto condenando los ataques iraníes sobre la infraestructura civil de los países miembros. Bahrein reportó que un incendio causado por un ataque iraní en una de sus instalaciones industriales había sido controlado, en una nota publicada el mismo día del ataque sobre Kuwait. La arquitectura de respuesta regional al IRGC es coordinada, pero los ataques siguen llegando. Hay algo en esa imagen que define con claridad la nueva normalidad que la guerra Irán-Israel-Estados Unidos ha impuesto sobre el Golfo Pérsico. No es la normalidad de un conflicto lejano que se observa en las noticias. Es la normalidad de un aeropuerto vacío, de tanques de combustible en llamas, de vuelos que operan desde otro país porque el tuyo es demasiado inseguro. Es la normalidad de 400 kilómetros de distancia entre Ciudad de Kuwait y el aeropuerto saudí desde el que despega tu aerolínea nacional. Es la normalidad que el IRGC, con sus drones Shahed y sus variantes derivadas, ha instalado en uno de los países del Golfo, cuya economía depende de que las cosas fluyan sin interrupciones. Y es también, desde la perspectiva de quien analiza este conflicto sin tomar partido, la demostración más concreta de que la doctrina del IRGC de guerra de infraestructura tiene efectos reales y medibles sobre sociedades que no son parte directa del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Kuwait no inició esta guerra. Sus ciudadanos no votaron por estar en el radio de acción de esta confrontación. Y sin embargo, sus vuelos despegan desde Dammam, sus tanques de combustible arden y su aeropuerto lleva más de un mes en silencio. Y el 1 de abril de 2026, mientras el fuego quemaba los tanques de combustible del aeropuerto de Kuwait y los equipos de bomberos respondían en el lugar, esa normalidad distorsionada acumuló un capítulo más en una secuencia que lleva más de un mes y que todavía no tiene fecha de conclusión visible. Si este análisis les dio perspectiva real sobre lo que está ocurriendo en Kuwait, ¿por qué el aeropuerto lleva más de un mes cerrado? ¿Qué significan los ataques de drones en la arquitectura estratégica del IRGC? ¿Y qué impacto tiene todo esto sobre el Golfo como zona de tránsito y comercio? Compartan este video. No como entretenimiento, sino porque comprender la lógica completa de lo que está ocurriendo a escala regional es lo que permite leer cada nuevo ataque, cada nuevo incendio y cada nuevo cierre de aeropuerto con inteligencia en lugar de solo con alarma. Más análisis como este los esperan aquí. Nos vemos en el próximo video.